Bueno, buenas tardes, gracias a todos por venir. Hoy empezamos el sexto foro y el segundo de la serie que estamos haciendo de la democracia hizo que escribiéramos lo que pasó. Hoy tenemos a tres compañeras que tienen historias muy conmovedoras y muy importantes para contarnos, muy importantes para la transmisión de la memoria, ¿no? Pero yo más bien hoy, en vez de hablar, le voy a dejar a Mariana, porque Mariana tiene un trabajo previo hecho con ellas, así que creo que le corresponde a Mariana más bien que hables un poco del trabajo que hiciste y presentarlas. Muchas gracias, Diana. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenida. Nosotros elegimos, como decía Diana, hacer este panel en parte por dos razones, ¿no? Una es el papel de la literatura y cómo la escritura fue una de las maneras de procesar lo vivido y construir memoria para transmitir a las nuevas generaciones y a quienes no vivieron estos acontecimientos. Entonces fue en el contexto de la democracia que se abre esta posibilidad, y también porque son memorias de mujeres que tienen toda una experiencia, y acá tenemos a tres protagonistas que tienen trayectorias muy distintas, algunas del interior, de los interiores, de otras experiencias también a través del arte, ¿no? Y de un encuentro que hubo al volver a la democracia que fue muy significativo, el encuentrazo del cual Paloma fue quien hizo el arte que convocó en otro momento en el que no había redes sociales, en el que no había celulares. Teníamos otras formas de convocar y de hacer estas reuniones. Y ahí el arte fue también clave. Y bueno, le vamos a pasar la palabra a Graciela Nario, que va a ser la moderadora y nos va a contar un poco de cómo se reencontraron para escribir estas memorias. Y también quería comentar el proyecto en el que colaboramos con ellas, fue de rescatar las memorias de mujeres que habían quedado un poco escondidas, silenciadas en ese retorno a la democracia. Como ustedes saben, al principio, inclusive en la salida de la cárcel, la foto emblemática son todos varones que cuentan, ¿no? Y que son recibidos, y las mujeres están como en segundo plano. Y ahí, bueno, se empezaron a contar las memorias y los testimonios que eran más la perspectiva de los varones, ¿no? Con una mirada más heroica, individual. Y la forma de contar esas memorias de mujeres vinieron un poco después y tuvieron otras características también, ¿no? Fueron el producto de trabajos colectivos, de diálogos y de ese encuentro que convocó a distintas generaciones y que tuvo un trabajo que continuó lo que empezaron en la cárcel también. Entonces, en este proyecto de Sujetas Sujetadas tratamos de rescatar algunos de esos testimonios. Les invitamos a que vean la página donde hay unos videos donde hay más cosas, que fueron hechos por estudiantes también, por jóvenes de hoy que recuperan ese pasado en diálogo con las generaciones anteriores. Decirles que Mariana mencionó el encuentrazo, pero la obra está colgada acá, de la pared ahí a la izquierda. Es un óleo que hizo Graciela Nario, que estaría bueno, es alusivo justamente a este encuentrazo, que es el disparador para que después surgieran esas publicaciones, varias, por cierto. Al final del foro, nos gusta que participen, que hagan las preguntas que crean necesarias a las ponentes. Tenemos también un video, que es una entrevista que Mariana le hizo a Graciela. No sé si hay tiempo, si se alarga mucho, pero bueno. Y sí quiero agradecer la presencia acá de la vicepresidenta, la ingeniera Carolina Cose. No nombro la cantidad de compañeros que están acá, porque, bueno, pero gracias por venir a los compañeros significativos, muchos representantes de instituciones de derechos humanos, y decirles que además de la Fundación, estos foros lo hacemos con la Cátedra de Derechos Humanos de la UNESCO y también de la Universidad de la República. Esto es parte del trabajo que hace la Universidad de la República en el territorio y que tiene que ver con el compromiso social que tiene la universidad también, con recuperar la memoria, pero con trabajar con la sociedad y apoyar las iniciativas que tiene la sociedad. Y de la Secretaría de Derechos Humanos del pasado reciente de la Presidencia de la República. ¿No uso este? No.
Bueno, empezamos entonces. Bueno, nosotros nos dimos un orden para presentar lo que tenemos un poco preparado. En primer lugar, yo voy a hablar de Mirta Macedo, es una compañera que no la tenemos entre nosotros, que escribió varios libros. Y después de la reseña que yo voy a hacer de Mirta, y le dimos el lugar, como homenaje, le dimos el primer lugar en esto a Mirta, que no está. Después va a hablar Cristina. Después yo voy a volver a hablar un poquito con la literatura y el encuentrazo que le decimos del año 1997. Y después va a cerrar Eda con lo que ella quiera decir. Eda fue invitada por un libro, Oblivión, que creo que no se dijo. Así que bueno, vamos a ver qué nos cuenta ella. Bueno, yo un poco le voy a leer, soy moderadora, pero bueno, tengo que leerlo esto. Soy más bien moderada, no moderadora, creo que se equivocaron ahí, pero bueno. Mirta Macedo, nacida en la ciudad de 33, licenciada en Trabajo Social, estuvo vinculada a los derechos humanos por su profesión y por el tema memoria, y publicó además algunos artículos. Escribe su primer libro en 1999, Un día, una noche, todos los días. Su segundo libro, Tiempos de ida y tiempos de vuelta, en el 2002. Y Atando los tiempos, publicado en 2005. En 2008 escribe De la prisión a la libertad, que es el libro que nos vamos a referir. Reflexiones sobre los efectos sociales de la prisión prolongada, tortura, prisión y el impacto de la libertad, basado en su experiencia personal y un conjunto de testimonios. Y por último, el libro Cuando el humano deja de serlo, editado después de su muerte. Nos conocimos con Mirta en el penal de Punta de Rieles y luego, ya en libertad, trabajamos juntas por la memoria, especialmente en el Museo de la Memoria, en talleres que Mirta lideraba y en visitas guiadas que se armaban para estudiantes y para ONGs. Les voy a leer parte de un artículo que salió en la revista No te olvides en el año 2012, que escribió Amparo Delgado, que está por acá, maestra de profesión y colaboradora en el Museo de la Memoria. Un relato con mucha sensibilidad y es un homenaje. Dice así: murió Mirta, una mezcla de tristeza y de bronca, y de alivio, y de ganas de que no esté pasando. Me agarra ese día y aún no se acomoda. La conocí en los comienzos de la organización de la Comisión Educativa del Museo de la Memoria, hace apenas 4 años. Era una de las tantas mujeres que ponían pienso, alma y tiempo en una tarea bella y dura. Colectivizar entre jóvenes, niños y niñas lo vivido en la última dictadura, sus preámbulos, sus consecuencias, la forma en que hoy sigue marcando la vida de las personas y de la sociedad toda. Mirta destacaba en ese grupo por su metodología de trabajo, ordenada y pautada, por su capacidad conciliadora y su valoración de la ética, por su puntualidad inglesa y sus broncas por los divagues en las charlas previas. En las 1000 desviaciones que tenían nuestras reuniones semanales, por su humor, su sarcasmo, su maravillosa manera de bromear sin herir a nadie, por su convicción casi testaruda frente a algunos temas, por no tomar mate, era casi extraterrestre, andaba por todos lados con su termito lleno de té y unas galletitas para compartir. Era la más grande, la más coqueta, la más responsable y sobre todo la más activa. Por esos tiempos, ya jubilada, se dedicó a trabajar en diversos grupos, el de su profesión, ADASU, Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay, en Crisol, y es así como llega al MUME. Además publicó su tercer libro y dejó casi pronto uno nuevo. Este último le robó muchas horas de su sueño. El tema, la tortura. El libro avanzaba, pero no lo terminaba. Se pausaba de tanto en tanto, por nuevos temas que aparecían en su cabeza. Y así uno llevaba a otro, y Mirta no paraba. Una tarde en la sala, que habla sobre la vida de las cárceles, ella daba testimonio a un grupo de escolares de no más de 11 años. Todos la escuchaban atentamente, hacían preguntas para conocer todo acerca de cómo llegó, de cómo salió, de cómo pasó sus años en tanta prisión. De pronto un niño con enorme naturalidad le pregunta:
¿A vos te violaron en la cárcel? Mirta me miró sobrepasada. Volvió la cara al niño y le dijo: fueron muchas las violaciones de derechos que vivimos en la dictadura. Al terminar el recorrido y despedirnos del grupo, volvimos a la oficina. Mirta se sentó, de golpe, agotada y con la mirada llena de lágrimas, y me dijo: no pude contestar, no pude, es muy difícil. Ese fue un día clave para su vida. A partir de allí, el tema de las violaciones fue uno de los que le ocupó más la cabeza y el alma. Otro fue el del testimonio, el rol del testimoniante y su responsabilidad ética. A partir de allí, miles de cosas sucedieron en su vida personal, vida colectiva de amigas y compañeras, las gurisas, como ella le decía. Pero también tuvo resonancias en la sociedad toda. Fue referente y continente de varias mujeres. La voz y la imagen en radios, diarios y televisión. Luchó todo lo que pudo y seguramente más, durante el último tiempo, para que las denuncias se hicieran en la justicia. Es lo único que me importa hacer de aquí a que me muera, Amparillo, me dijo un día de larga charla. No voy a parar hasta que salgan las denuncias. Y lo logró. Su declaración fue un día antes de que le entregaran el diagnóstico final de su enfermedad. Compartimos, ahora es mío, compartimos muchas horas junto a otras 28 compañeras expresas políticas trabajando para presentar la denuncia colectiva por hechos relacionados con la detención ilegal y arbitraria y los actos de tortura sexual, donde participaron más de un centenar de militares, policías, médicos, en establecimientos militares y centros clandestinos de detención. Y si bien la denuncia empezó por estas 28 compañeras, aclaro que la denuncia es por todas las compañeras que estuvieron presas, que de alguna manera sufrieron tortura, violencia sexual. No puedo olvidar cuando Mirta nos contó con detalles, estábamos en AEBU, en una reunión, nos contó con detalles la prolongada tortura que sufrió en el 300 Carlos y que formaba parte de su denuncia. Y los años que demoró en poder hablarlo hasta con sus familiares más cercanos. No fue fácil para nadie, solo que algunas tuvimos la oportunidad ahora de conversarlo eso. Está Raquel, está Isabel, no tenemos a Yanela, pero armamos la denuncia juntas, nos pusimos a revivir, a ver lo que nos acordábamos, armar nuestra memoria de esos momentos y bueno, quedamos 2 haciendo la denuncia y las otras 2 compañeras de testigos. Hoy que la denuncia está por pasar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque en Uruguay los avances fueron mínimos, desde el 2011, fecha en que se la hizo, seguro Mirta estaría liderando con un gran sentido de lo colectivo como la caracterizaba. Hoy hablamos que la reparación se enmarque en la creación de políticas que tiendan a la no repetición, como que en la formación de las fuerzas militares y policiales se incluya lo ocurrido durante el terrorismo de Estado, se especifique que fueron delitos de lesa humanidad y se condene el negacionismo. También en los planes de educación de primaria, secundaria, nivel terciario, educación no formal, se incluyan estos temas y derechos humanos como política de Estado y que no sean modificados por los gobiernos de turno. Nos parece importante que se generen políticas sobre la responsabilidad de los medios de comunicación respecto al derecho a la verdad, que incluya las consecuencias de los discursos de odio en la opinión pública. Hoy la familia de Mirta está presente en el seguimiento de la denuncia. Del libro, ¿qué les puedo decir? De la prisión a la libertad. Mirta trasciende el relato, y no es que los relatos tengan menos importancia, son las memorias que permiten conocer el pasado reciente de la palabra de sus protagonistas. Digo que trasciende el relato porque analiza los efectos de las vivencias de las víctimas directas e indirectas con una mirada integradora. Hay una pregunta de partida en este libro. Mirta pregunta: ¿cuáles son los fenómenos que inciden en el colectivo para que después de tantos años el trauma provocado por el caos siga proyectándose sobre cada uno de nosotros y en la sociedad?
Mirta trabaja en los efectos sobre las generaciones, la pérdida de los grupos de referencia y pertenencia, y se dedica a la situación familiar abriendo 3 zonas para la reflexión: la familia durante la dictadura, sus roles, tareas y funciones, y los cambios que se operan en su interior a raíz del terrorismo, trabajando el papel de la mujer familiar, de las y los presos y los efectos en los niños e hijos de detenidos. También un capítulo para la familia cuando recibe a la detenida o al detenido y las dificultades de estos para construir un proyecto de vida. Este trabajo incorpora una investigación mediante entrevistas a expresos y presas políticos, familiares, exiliados durante el periodo del 27 de junio del 73 al 85, con una mirada analítica que busca escribir y dimensionar las consecuencias de la tortura y la prisión política en el plano individual, familiar y colectivo. Para este objetivo empleó una metodología de corte cualitativo que captara al ser humano, su contexto, su familia, su vida como ser social. También en este libro se intercalaron relatos, 2 de ellos en forma de homenaje a 2 mujeres excepcionales, a Nibia Zabalzagaray asesinada y a Silvina Saldaña desaparecida. Es un libro que invita a leerlo despacio, con tiempo, para que los recuerdos de lo que se vivió en el pasado reciente pasen a otra fase. Se pueden ordenar, revisar, comparar y descubrir cómo han influido no solo en nosotros, sino en todos, en cada integrante de la familia desde donde le tocó estar. Logró mostrar con este trabajo cómo los hechos fueron vividos por los protagonistas, cómo sorteaban las situaciones tratando de desentrañar fundamentalmente los vínculos, como los grandes instrumentos que permitieron la sobrevivencia dentro de la cárcel y a la salida. Y solo ahora les voy a leer la última frase con la que Mirta termina, en donde está vinculado justamente el yesterday y el mañana. Porque nunca estaremos seguros en nuestros cotos de libertad y democracia si alrededor de nosotros otros viven privados de libertad, sin justicia y sin derechos. Porque la libertad no es solamente para quien la usufructúa, es de todos. Bueno, esto es lo que es referente a Mirta. Bueno, ahora voy a presentar a Cristina Ramírez. Cristina nació en Montevideo, estudiaba bachillerato en Durazno y estaba embarazada cuando la detuvieron. Pasó 7 meses en el Hospital Sembois, donde nació su hijo. A la semana lo llevaron al Pereira Rosell y a ella a Paso de los Toros. Salió el 30 de noviembre del 74. Se reunió con su hijo en Montevideo. Los militares le otorgaron la libertad vigilada. Debía firmar una vez por semana en el cuartel de Blandengues número 1 de Caballería. Se fue a Venezuela en el año 77 sin los hijos, ya que no autorizaron su salida. Allí estudió enfermería y trabajó en esa profesión. En la actualidad estudia cerámica en la UTU, tiene 2 hijos, 3 nietos y es jubilada bancaria. La fundación nos unió, no la conocía yo a Cristina, nos unió en esta tarea y teníamos que conocernos. Así que, reunida con Eda, en casa la llamamos, hicimos una videollamada, nos pusimos a hablar y surgieron rápidamente los vínculos que nos unían, un poco por nuestra condición de mujeres y expresas políticas. Dice Cristina a Eda: yo conocí a tu padre, me hizo una visita en la cárcel como abogado defensor. Una sorpresa fue para ella. Las compañeras pidieron que me visitara como forma de saber cómo me encontraba, porque estaba separada de las demás compañeras. Y vino un cuento, y luego otro, y luego otro. Y ahora ella nos va a hablar. Bueno, me hace trabajar. Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí y muchas gracias a esta casa que nos recibe. Para mí es un santuario, porque si bien nací en Montevideo, al revés de mi coterráneo, porque en definitiva yo me siento de Paso de los Toros, porque mi familia es toda de allá, por casualidad nací acá y volví para allá cuando era muy chica. Mi coterráneo, bueno, Mario Benedetti, su casa es un santuario. Me siento muy, muy conmovida de estar acá. La primera vez que entré, la otra vez, sentí esa emoción de estar en ese lugarcito que fue su casa, ¿no? Bueno,
Muchas gracias a todos entonces. Y a Audelar y a toda la fundación y todo por hacer posible esta instancia. Pero hablando de Mirta, yo a Mirta la conocí, fuimos de las compañeras que acompañamos a las compañeras que estaban por hacer la denuncia de violación y nos reuníamos en AEBU. Y Mirta nos contó eso y después nos sentamos a conversar y bueno, es brutal lo que contó, fue muy fuerte y yo salí inmediatamente cuando salí para mi casa a escribir El grito que nos libera, que está en este libro, que transmite un poco lo que podían estar sintiendo ellas y lo que sentíamos nosotros frente a eso. Entonces Mirta me responde con una cartita. Querida compañera, leí varias veces el poema y cada vez que lo leía encontraba más mensajes y me sentía más representada en cada palabra y todo lo que expresa. Lo haces con mucha valentía que va a ser necesario para enfrentar la situación. Te felicito, no todo el mundo puede expresar lo que sentimos todas, que es exactamente lo que tú nos decís en el poema. Confío en el trabajo de grupo como sostenedor, continentador de nuestras angustias, y como en el penal, entre todas enfrentaremos la embestida. Me llegó profundamente y comparto cada palabra. Te vuelvo a felicitar por tu coraje, son formas de empezar a decir cosas. Ahora todas estamos en lo mismo, trabajando nuestros miedos. Muchos besos, Mirta. Y él me pone al final, en broma, ¿por qué no te pones a escribir y dejas lo que estás haciendo? Besos. Bueno, entonces eso es sobre lo que nos une y que ya lo decía Graciela. Esta mesa fue muy especial porque acá en esta casa el papá de Eda, que yo no tenía abogado, no me dejaban tener abogado, mi mamá quiso poner un abogado de Durazno y no fue posible, no me permitieron y tenía un abogado de oficio. Entonces me llevan, yo me enfermo de tuberculosis, me llevan después al hospital de Punta Carretas y ahí aparece Hugo Fabre. Y entonces me dice, ¿tenés abogado? Y yo dije, bueno, vendrá el abogado de oficio y allá voy, me llevan a una mesa redonda en Punta Carretas y es Hugo Fabre y me dice, las compañeras de Punta de Rieles me mandan, a ver, ¿cómo estás? Y bueno, y ahí esas cosas que tenía la cana, ¿no? Esos intersticios de libertad y de decisión que podía tomar la gente con coraje, porque también se necesitaba mucho coraje para hacer eso. Bueno, eso sobre esta mesa tan linda y voy a leerles un poco lo que es la cárcel de Paso de los Toros, que fue la cárcel del Paso de los Toros para empezar a hablar del libro. Establecimiento de reclusión militar femenino, número 1, Paso de los Toros. Acá dice, soldado, cuidado, las mujeres son las peores. Este cartel estaba en el cuartel de Colonia. Así que las mujeres siempre fuimos las peores, como siempre las brujas, para ser quemadas, ¿no? La cárcel de Paso de los Toros estaba ubicada en el centro del país, cerca de las orillas del Río Negro, en pleno centro de esta ciudad, pegado a la comisaría. Hoy de hecho es parte de ella, de un lado, y del otro el cuartel de bomberos, enfrente el comando general y un poco más alejado, cerca del liceo público, la región militar número 3, y luego instalarían también el liceo militar, así que todo verde, muy verde. Dicha cárcel hecha de cemento tenía 2 sectores, que habían designado el más pequeño para las llamadas peligrosas, que constaba de una celda grande, una más chica y 3 individuales, y un sector más grande con 3 celdas grandes, 8 individuales, todas ellas duplicaban con cuchetas anexadas a la derecha de la entrada. La cama original de cemento, una pileta del mismo material, con canilla y atrás una taza turca que no se usaba, una mesa y un banco de cemento y en el ángulo opuesto hacia la ventana otro par de cuchetas, hacinadas, es decir, que en una celda de 1 estábamos 4. En el sector más grande había una separación con rejas entre las celdas individuales y las grandes. El criterio entre peligrosas y recuperables nunca lo supimos, ya que muchas veces nos cambiaban de sector. Pasábamos de recuperables a peligrosas en un ratito.
Esta cárcel supo ser cárcel de detención de mujeres de todo el interior del país, llevando primero a las mujeres presas en el cuartel de Paso de los Toros, luego las del cuartel de Tacuarembó, luego siguieron las del norte. Un año después nos llevarían a las 30 que anduvimos en un periplo por los cuarteles al sur del Río Negro y al oeste, de varios lugares de estos departamentos, luego traían a las de la cárcel de 33 y de Mina. Todo esto hasta el 77, que trasladarían a las compañeras al penal de Punta Rieles, pensando que allí se cerraba un penal. No, eso no sucedió. Pasó a ser una cárcel de retención, donde irían a parar las que salían en libertad, pero no las largaban a la calle, sino que las retenían en Paso de los Toros. A lo largo de los años fueron librando de este penal mujeres de los lugares más recónditos del país. Algunos pueblos muy pequeños, donde la sociedad ya había condenado a su familia por tener una mujer presa política, no haberla educado con los mandatos de la sociedad. Perdían sus empleos, el saludo y muchas veces muchas cosas de la vida cotidiana. Pero siempre había una parte de esa sociedad que sería solidaria con las expresas y su familia. Generalmente la gente que era puesta en libertad salía con libertad condicional, lo que significaba ir a firmar al cuartel toda la semana, no tener habilitado estudiar ni trabajar. Si se salía del departamento en el que residía, había que ir a pedir permiso al cuartel. Esta cárcel reunió de los lugares más lejanos del país, del área, como dijera Gabriela Lotería, más allá del área metropolitana, recónditos lugares de pueblitos, y hay que imaginarse esas compañeras que salieron primero antes del 77, que volvían a pueblitos alejados, donde la familia había sido condenada. Ese incilio, además, sin posibilidades de salir al exterior, porque generalmente no había plata, no había posibilidades, no había con quién conectarse ya en esos momentos cuando se salía de la cárcel para irse del país. Entonces, vivieron situaciones muy, muy duras. Ella y la familia. El Uruguay estuvo todo preso, ¿no? No fuimos las detenidas presas políticas, hubo un Uruguay preso. Los que fueron esa parte de la sociedad que fue condenada por una otra parte de la sociedad que les negó la vida cotidiana, el estudiar, el trabajar, el saludo, el almacén, 100.000 cosas que se pierde un poco en Montevideo porque hay como que más desconocido lo que pasa con el vecino. En el interior no es nada pasa desapercibido, nada. Y la mujer del interior todavía doble, porque ¿cómo se atreven a romper con todos los mandatos? Acá también, pero allá ya está condenada desde antes de caer presa, ¿no? Porque, que es como la Formosa familiar, ¿cómo? Bueno, esa cárcel reunió a todas nosotras mujeres, y en este libro que demoró como 17 años, se trabajó 17 años, en salir a la prensa 17 años, en salir como libro 17 años, no tiene historias de horror, porque el horror lo habíamos pasado en los cuarteles. Cuando ella decía que había ido al Semboá y de ahí a Punta Carretas, Sala 8, que hay mucho para decir también de Sala 8, porque fue el lugar donde, primero, la cosa que podemos decir como positivo de que existió para nosotros un lugar donde conocíamos todo lo que pasaba en otros lugares, porque venían los compañeros a Sala 8 y ahí ¿no? Sabíamos lo que estaba pasando en otros lugares, pero fue el lugar del horror donde vimos morir por tortura y por desidia y por muchísimas cosas a compañeros en el hospital, ¿verdad? Y bueno, me perdí un poco, que estaba hablando de Sala 8. Bueno, este libro está escrito desde la resistencia de estas mujeres. No hay discursos, sí hay discursos que hablan de otras mujeres, de cómo se conocieron con otras compañeras. Generalmente no hablan de ellas mismas, hay algunas que sí, hablan de las familias también, pero sobre todo destacan cómo conoció a aquella compañera o a aquella que está muerta.
pero hay escritos de gente, de hermanos y hijos, y de gente que fue menuda, gente pequeña, hijos, y hermanos pequeños de esa época. Y esos relatos son los que nos traen cosas, las vivencias, y lo que pasaba, por ejemplo, que gente que venía del interior y todo el periplo que tenía que hacer para ir a visitar, porque los hijos hasta los 12 años, los primeros años, pudieron pasar casi todo el día una vez por mes. Pero la familia lo quedaba, Paso Los Toros es un lugar que en verano tiene un río precioso y todo, pero en invierno es duro y había muy pocas familias de los presos políticos, ¿no? Yo quería leerles primero, como para entrar en este libro, una cosa que escribió una hija de una compañera, Elena Franco, hija de Laura Belli. 5 minutos. No sé cuándo fue, pero estoy segura de que era invierno. Recuerdo el frío intenso de madrugada, el silencio, la estación de trenes vacía, solo nosotros, mi abuela, mi hermano y yo. Estábamos esperando el tren que saldrá a las 5 rumbo a Paso de los Toros. Aún faltan 2 horas y no me importa esperar. Veremos a mi madre, después de mucho tiempo, 1 año, no sé, pero pasó mucho tiempo y la expectativa me llena de inquietud. El viaje se hace largo, la locomotora se rompe y nos quedamos en medio de la nada, en la vía. Se detiene el tiempo. El silencio es ensordecedor. El sol otoñal entra por la ventana y solo el lento cambio de dirección de sus rayos dentro del vagón contradice la percepción. El tiempo transcurre implacable. Llegamos tarde. Demasiado tarde. La visita terminó. En la oficina principal del establecimiento, mi abuela, flanqueada por nosotros, suplica, ruega, se humilla frente al poderoso pidiendo una excepción por los niños. Él, erguido, impecable, descansando, ajustado a la norma, sostiene una negativa rotunda. No hay manera de transgredir las reglas. La visita terminó. Me agoto. Ya no quiero escuchar. Dejo caer la cabeza sobre mi mano apoyando el codo en el escritorio. Entonces algo pasa. Un ruido seco irrumpe, me sobresalta y confunde. Todo sucede en simultáneo. Un cigarrillo encendido gira en el aire. La reacción de sorpresa del milico. La mirada de odio de mi abuela. Ese giro de la sumisión al autoritarismo. No dijo nada, solo me miró y como un disparo me atravesó letalmente. No vi la regla que sostenía un cigarrillo y me apoyé sobre ella. Comprendo en el momento que ya no veremos a mi madre y soy culpable. El mundo se hace añico, inmóvil lo veo derrumbarse. La voz militar interrumpe la catástrofe. Sus palabras juntaron los pedazos y el mundo se reconstruyó. 5 minutos, solo los niños, pero 5 minutos no más. Un corredor, alguna reja, el corazón salta de mi pecho. Otra vez la expectativa del encuentro. Nuevamente es posible. Ahora sí, no importa que sean 5 minutos. Los milicos no saben nada del tiempo, nada. Recuerdo la luz intensa de un sol de verano. Mi madre linda, con una camiseta de manga corta, color amarillo pálido, las sonrisas todas estas mujeres, besos, abrazos, caricias, todo al mismo tiempo. Mi cuerpo rodeado de todos esos cuerpos como una madre multiplicada. Un juego intermitente de abrazo y separación para poder mirar qué tan grande, qué tan linda. Buscar rasgos parecidos y vuelta al abrazo. En medio del tumulto amoroso, alguien ofrece leche y queso que sin probarlo nos nutrió. Me sentí colmada de amor. No sé cuánto tiempo duró la visita de 5 minutos, pero en algún momento terminó. Cuando salí era otra, y el mundo también era otro. En aquella tardecita de primavera en Paso de los Toros. Estaba confirmado, el amor existía. Estaba encapsulado en las cárceles, pero existía. Solo era cuestión de esperar y yo podía. Después de esa visita podía resistir el más crudo invierno. De 5 minutos de amor se puede vivir una dictadura entera.
Así que bueno, digo, no sé, yo la dejo por acá porque me parece que ya esto explica mucho hasta cómo son los viajes, qué era lo que pasaba, qué pasaba con la gente del interior y qué sentían nuestros hijos. Bueno, ahora yo voy a hacer un resumen de la génesis de muchos libros que se empezaron a escribir a partir de la democracia, que hoy está cumpliendo sus 40 años. Tuvieron que pasar 12 años desde que las últimas expresas políticas salieron en libertad para que nos autoconvocáramos a un encuentro en julio de 1997. Lo hicimos en Arteatro con la consigna «Porque fuimos y somos parte de la historia». Fuimos muchas mujeres, más de 300, que nos reencontramos, nos abrazamos y maduró la idea de registrar lo vivido en las cárceles de la dictadura ante la certidumbre de que de lo contrario se perdería en el olvido. Lo más urgente del encuentro fue el registro de unas y otras, ponernos al día, hijos, trabajos, parejas. Las conversaciones se encimaban, se atravesaban en todas las direcciones. Teníamos entre 35 y 55 años y una experiencia compartida en el pasado, tal vez de las más importantes. Se acercaron compañeras de todo el interior y las que habían regresado del exilio. En esta primera reunión inaugural emotiva, vibrante, se formaron varios talleres de trabajo en función de temáticas distintas: género y memoria, testimonios, cronología, vivencias, salud. Y hubo luego otros encuentros, y en ellos volvimos sobre nuestros pasos, entramos en túneles del tiempo, revivimos paraísos e infiernos. Desde la salida de la dictadura en 1985, muchos uruguayos y uruguayas dieron su testimonio, fundamentalmente desde la denuncia política y en procura de justicia. En general fueron memorias de militantes más o menos conocidos. Posteriormente, con el triunfo de la ley de caducidad, se instaló la desmemoria en nuestra sociedad. Así que fue necesario esperar varios años para que nuevamente la discusión en torno del pasado reciente se reinstaurara entre nosotros. El protagonismo femenino durante la dictadura empezó a romper los silencios en los que estuvo encapsulado. Con el paso del tiempo y de muchos hechos que se van incorporando, como las marchas del silencio, las marchas del 8M, la agenda de derechos, empieza a tomar relevancia la conexión del pasado reciente con el presente. Y la importancia de que estos materiales de memoria puedan integrarse a una política de memoria de Estado, que ponga en la mesa hechos vividos por toda la sociedad, que contrarreste la política del negacionismo, hoy encarada por las derechas en auge, que siembran la duda sobre el pasado reciente. La memoria se constituye así en un lugar de enfrentamiento entre los militantes de la memoria y los traficantes del olvido. Todavía estoy buscando quién hizo esta frase. La elaboración de nuestra memoria implica el conocimiento del pasado con todas sus consecuencias, aquella que debe inscribirse en la memoria colectiva como forma de dar una nueva oportunidad al futuro. La memoria no es la repetición exacta de algo pasado, sino una construcción activa que cada uno realiza dependiendo de su historia, del momento y el lugar en que se encuentra. Es el pasado que se reconstruye y tiene efectos sobre el presente y, por supuesto, determina una relación con el futuro. En este punto es que me hago una pregunta. ¿Estamos conectando la memoria con el presente? Un presente que nos golpea con desigualdad, con cárceles infrahumanas, con violencia de género, vulneración de derechos humanos, genocidio. ¿Podremos algún día ver que todas estas memorias del yesterday aportan al presente y al mañana? La relación entre memoria y derechos humanos es indiscutible. No parece ser mecánico que alcance con que las nuevas generaciones se enteren de lo que pasó, si no hay una defensa de los derechos humanos que la acompañe en el presente. En nuestro país la dictadura apostó al método del gran encierro que se proyectó
a toda la sociedad civil mediante el miedo, la incertidumbre y la desconfianza, y se concretó con la destitución, la persecución, la cárcel, el exilio, la desaparición o la muerte de mujeres y hombres. Cabildo, Punta de Rieles, Fusna, Libertad, Paso de los Toros, Carlos Neri y tantos otros fueron lugares de reclusión, de presas y presos políticos. Allí convivieron hacinadas por muchos años y allí encontraron formas de vivir y resistir a través de múltiples lazos de solidaridad y afecto, con el apoyo de familiares que se multiplicaron para ayudar a quien más lo necesitaba. Los aportes de todos los relatos que fueron apareciendo enriquecen la mirada y permiten la entrada de los actores sociales hasta ahora olvidados, los familiares y hasta los vecinos del barrio de Punta de Rieles, donde estaba una de las cárceles de mujeres. Las producciones literarias fueron múltiples, solo me voy a referir a las que estuve más cerca. El taller Vivencias, del cual participé, se formó en el 1997, luego de ese gran encuentro, y de allí se editó el libro de la desmemoria al desolvido en 2002. Su propósito fue el de la vivencia cotidiana dentro de la cárcel. La recopilación fue hecha por 7 mujeres y se compone de un relato individual de lo que cada una es y varios relatos colectivos, producto de reuniones de viernes que conformaron un espacio en el que disfrutamos de los lazos que nos unen en las preocupaciones, de las alegrías, los proyectos, las controversias, las reflexiones de todos los días. Se grababa y se desgrababa. En esos relatos colectivos quisimos mostrar aspectos usualmente no visibles, los de la creatividad, el afecto, la ternura, el festejo, el canto, las risas que conformaron la resistencia de nuestra condición de mujeres. En el libro aparece un mail de contacto con el taller Vivencias en el que recibimos numerosos comentarios y consultas. Hubo momentos de ida y vuelta con la sociedad y ocurrió que el libro fue leído por gente que vivía en Punta de Rieles en una cooperativa que está cerca del penal y se contactaron con nosotras. Así comenzó una relación con los vecinos del barrio, con la Comisión de la Mujer de la zona. Hubo muchos encuentros, intercambios, propuestas. Se editó un libro, Memorias de Punta de Rieles en los tiempos del penal de mujeres, que recopila las formas en que se percibieron entre sí los vecinos, las expresas y sus familiares. No fue fácil ser habitante de ese barrio, rigurosamente vigilado, que perdió su identidad por la presencia de los cuarteles. Se hizo una cinta memorial con la técnica de mosaico, inaugurada en 2011, en la Plaza Museo Punta de Rieles, kilómetro 13, al comienzo del camino que lleva al penal, en homenaje al barrio, familiares, a la resistencia, donde también intervino Extensión Universitaria. Se formó una comisión para declarar sitio de memoria a Punta de Rieles y finalmente en febrero del 2024 son declarados sitio de memoria el penal de Punta de Rieles, la Plaza Museo y el camino que los une. Actualmente, la comisión del sitio, integrada por vecinas del barrio y compañeras conectadas con familias presentes, visita el penal, unidad número 6, se entrevista con los presos de dicha unidad y existe un diálogo tanto de sus situaciones actuales como de las que vivieron las expresas. También es para destacar, dentro de la extensa producción literaria que surgió este encuentro, la convocatoria de testimonios escritos de mujeres que vivieron la dictadura uruguaya, realizada por un grupo de compañeras del taller Género y Memoria, con el nombre de Memoria para Armar, en el año 2001. Posteriormente hubo varias publicaciones más. Y en la convocatoria nos decían las compañeras: nosotros somos un puñado de mujeres que se atrevió y se atreve a soñar utopías. En aquella época las cárceles nos mantuvieron muy juntas, pero hace 3 años nuestras voluntades nos volvieron a unir y nos comprometimos a desenredar nuestra memoria. Creció el deseo de decir y de ser escuchadas, y más aún creció la necesidad de escuchar de boca de otras mujeres, de las que pudieron quedarse en sus casas, en sus barrios, en su país, y de las que fueron desterradas y expulsadas al exilio, sus experiencias de vida y de sobrevida. Todas tenemos algo que decir. Cada dato que aportemos es una mirada personal a esa dictadura que no quisimos, porque la verdad la armamos entre todes, porque cada una de nosotras es cada una y todas las demás. Queremos registrarla, transmitirla a nuestros hijos, a nuestros nietos, a otras generaciones. De esta convocatoria nacieron 3 tomos. La importancia de Memorias para Armar se ve realzada por ser construcciones colectivas, por ser la voz de la sin voz,
permitir el acceso a la escritura a gran número de personas hasta ese momento privadas de tal posibilidad. Se pasa del reducido espacio de la cárcel a lo cotidiano y lo múltiple, a la resistencia silenciosa de infinidad de mujeres en defensa de lo más preciado, la vida. Es así que se pasaron a activar procesos de memoria, procesos sociales, donde también hay otras memorias que no necesariamente son las memorias de los represores y las memorias de las víctimas. No necesariamente las memorias son binarias. También hay otras memorias de la dictadura, como se ve en estos libros. Memoria para Armar siguió abriendo nuevos caminos, incorporando a jóvenes a participar en talleres. Se necesitaba un diálogo intergeneracional, un ida y vuelta, y seguir construyendo memoria colectiva sobre la base de hablar y escuchar. Entonces se publicó Palabras Cruzadas en 2005 con la experiencia de los talleres de los jóvenes. Y ahora solo les voy a leer, para estar más cerca de Mario, un poema del Yesterday y Mañana, que tiene mucho que ver con la memoria y con todos estos ciclos que estamos escuchando. Ayer fue yesterday para buenos colonos, mas por fortuna nuestro mañana no es tomorrow. Tengo un mañana que es mío y un mañana que es de todos. El mío acaba mañana, pero sobrevive el otro. Bueno, voy a presentar a Eda, que es la que va a seguir hablando. Eda nació y vivió en Montevideo, aprendió a leer, a amar la música, la literatura en la casa familiar. Esos amores la han acompañado. Formó parte del movimiento estudiantil contestatario en los años 60. A fines de 1970 se incorporó al MLN, pero a mediados de 1971 cayó presa por pocos meses, porque participó de la fuga a la Estrella junto a otras 37 presas políticas. 9 meses después de la fuga, en 1972, fue encarcelada nuevamente hasta 1985. Sobre este periodo de su vida es que escribe este libro, Oblivión, su primer libro. El escritor Carlos Liscano hizo una presentación del libro. Eda me facilitó estas páginas y fue imposible no hacer una referencia a estas palabras por la inteligente y aguda mirada de Carlos Liscano, ¿no? Les voy a leer solo algún párrafo. Él dice: ¿qué me gusta de este libro? Me gusta la voz que cuenta, me gusta la actitud de la narradora, que en las primeras páginas deja claro qué y cómo se propone contar. Dice: no fue una vida heroica, por lo menos no lo fue en el sentido de estar construida en torno a actos de heroísmo. Claro que los hubo, pero no son esos los que ahora necesitamos recordar. No fueron esos los que mantuvieron nuestra mirada intacta. Y en la misma página dice Eda: tengo que creer en lo que escribo. Estas dos citas están presentes en todo el libro. No se propone relatar grandes hechos y cree en lo que escribe, que lo que escribe es verdadero, es su verdad. Y esto es una verdad para toda la literatura. Si uno no cree en lo que escribe, ¿quién lo va a creer? Liscano nos dice que este libro solo puede haber sido escrito por una mujer. No solo es evidente que el libro está escrito por una mujer, sino que solo una mujer puede contar lo que cuenta de ese modo. Las mujeres y sus trabajos en la cárcel, sus conversaciones, las ensoñaciones de libertad, el novio italiano de los sueños de Eda que la llevaba en moto por las montañas de Italia, el descubrimiento del cuerpo de otras mujeres en la ducha. Es vida de mujeres escrita por una mujer, porque tiene un punto de vista que un hombre no tiene, porque cuenta cosas que a los hombres se nos escapan, no vemos nunca. Y ahora, por mí, hablo por mí. En muchos momentos de la lectura que hice de Oblivión, sentí que la descripción de los hechos que cuenta eran un soporte de algo mucho más importante, de lo que ella sentía, de lo que le pasaba por la cabeza y el corazón en ese momento. Recordar las emociones y los pensamientos que acompañaron los hechos pasados es lo que más me impactó, y creo que me sería difícil lograrlo. Una cosa es lo que hoy siento frente a lo que viví, otra cosa es expresar lo que sentí en aquel momento.
Cuando nos vimos hace unos días nos reencontramos entre nuestros recuerdos, recomponiendo en qué sector habíamos estado juntas, en cuál cucheta, con cuáles compañeras, rearmando el nosotras de aquellos momentos. Gracias, Paloma. Bueno, es mi tiempo. Buenas tardes a todos. Gracias por estar. Gracias a la Fundación por haberme invitado y quiero agradecer especialmente a Paloma le decimos nosotros, pero ella se llama Graciela Nario, que propuso que estuviera yo acá, y le quiero agradecer también especialmente a Isabel Trivelli, que está acá entre nosotros, no por este acontecimiento, sino porque Isabel, y aprovecho la oportunidad para decir esto públicamente, que no lo he dicho, a Isabel le debo, junto con otras personas, le debo haber escrito ese libro. Tengo que agradecerle a Isabel el estímulo y la confianza. Y sin eso uno no puede escribir. Muchas gracias. Bueno, traje acá escrito lo que quiero compartir con ustedes. Una vez más he sido convocada a escribir sobre un pasado del que ahora me separan algo así como 50 años. Es mucho. Sobre el pasado escribí una vez. Necesitaba hacerlo. Contar algunos hechos, solo algunos los que elegí, me permitió detenerme en lo que me acuciaba, mi vínculo, nuestro vínculo con los recuerdos. Utilizo el plural y aclaro que él refiere a quienes vivimos y sobrevivimos el tiempo de la dictadura en Uruguay. Utilizo el plural porque si bien aquel pasado incluye experiencias íntimas, propias e inalienables de cada uno, él es también una poderosa, innegable experiencia colectiva sobre la que convergen las más diversas miradas. Hoy, tanto tiempo después, me sigue interrogando aquel pasado y principalmente nuestro vínculo con él. He vuelto a comprobar a lo largo de estos años cómo cambia ese vínculo, cómo cambia ese mismo pasado, o, para ser más exacta, lo que de él decimos, lo que de él aceptamos, también lo que silenciamos. El intercambio colectivo abierto de las experiencias vividas y sus consecuencias no comenzó a hacerse inmediatamente después de finalizada la dictadura. Fue necesario esperar, aunque no sé si sabíamos que estábamos esperando. La democracia recuperada liberó una traba, por cierto. El tiempo después fue liberando otras menos visibles e igualmente activas. Llevábamos ya varios años de democracia en Uruguay cuando las expresas políticas nos reunimos en masa por primera vez para hablar de nosotras, de nuestro pasado. El proceso fue largo y fecundo, no se detiene. En aquellos encuentros sonaba como un leitmotiv la idea de que debíamos contar lo vivido. No solo eso, era necesario dar a conocer una verdad de la que éramos poseedores, pasarla a la nueva generación como se pasa una posta en las carreras. Debo decir que nunca pude hacer mía esa idea. Tampoco ahora, y explicaré por qué. De alguna forma sabía que tenía cosas para decir, las mías, y que necesitaba decirlas. Sabía también, y eso era claro para mí, que no tenía que convencer a nadie de nada. Con ese ánimo participé en aquel tiempo en una serie de encuentros que reunían a dos grupos diferentes de personas, expresos por un lado y por otro hijos de expresos y muchachos de esa edad. Éramos muchos al principio, mujeres y hombres, veteranos y chicos. Nos mirábamos con ansiedad y deseo, con temor. Necesitábamos vernos.
Disfruté esos momentos. Descubrí con alegría que podía compartir allí con relativa facilidad asuntos que no había podido hablar con mis propios hijos. Lo mismo les pasaba a algunos de los muchachos. Ellos tampoco habían podido ir muy lejos en las conversaciones con sus progenitores. De una u otra forma, eso manifestaban. De un lado y del otro queríamos comunicarnos, eso era claro. Sabíamos que algo nos faltaba, algo a lo que era necesario aproximarse como si pudiéramos tocarlo con las manos, sin romperlo y sin destrozarnos, con el mismo cuidado. Saber eso asustaba, no sé si lo dijimos. Hizo mucho frío ese invierno, pero íbamos igual. A diferencia de los mayores, ansiosos de hacernos oír, los chiquilines querían principalmente preguntar. Sus preguntas no eran fáciles de contestar, a veces ni siquiera fáciles de escuchar. Ellos y sus preguntas nos colocaban, pienso que sin proponérselo, en un lugar incómodo. Atrás de esas preguntas había un reclamo, como si nos pidieran lo imposible, que todo hubiera sido diferente. Había también reproche, atrás del cual se agazapaba su dolor, explicitado o no. Me pareció que no querían escuchar los relatos que ya muchas veces habían oído, relatos que se habían fijado como las fotos de un álbum y que igual que ellas habían sido seleccionados, pasados por nuestro voluntario o inconsciente filtro. Más que a esas imágenes, ellos dirigían la atención hacia el fuera de campo, lo que no está a la vista y se arregla para mandarnos indicios como señales, sin palabras. ¿Quiénes? Ay, perdón, voy a tomar agua. Aquí, así. Te acompañamos. Bueno, yo decía eso, ¿no? Que ellos, como me pareció a mí, que la mirada de ellos iba hacia el fuera de campo, lo que no está a la vista, y se arregla para mandarnos indicios como señales, sin palabras. ¿Quiénes más habilitados que ellos, los hijos, para indagar indicios? ¿Quiénes más capaces de percibir cada gesto? ¿Quiénes más necesitados de respuestas? Buscaban meterse ahí, en lo callado. Los encuentros se sucedieron durante unos meses y después el grupo se fue haciendo más chico. Abandonaron primero y en mayor número los grandes. Yo ya había empezado a enojarme con los de mi generación antes de que empezaran a irse. Percibía en ellos algo como una certeza, la de ser portadores de una verdad clara como una antorcha, necesaria. Yo sabía, como sé ahora, que no llevaba ni llevo nada así de importante. No sé si dije esto mismo en aquel momento, tal vez por eso me enojé. Como sea, fue gracias a esos encuentros que empecé a escribir, gracias a aquel enojo. No pensaba ni remotamente en escribir un libro. No tenía en mente ninguna idea, un propósito, ni hubiera podido decir en ese tiempo buscando qué. Sé que no intentaba explicar algo a alguien. Solo ahora sé que escribí para mí, para entenderme. Solo ahora sé que por eso me creyeron. Escribir aquel libro me reportó alivio. Pude hablar de mi necesidad de olvidar, de mi deseo de vivir, y pude hacerlo sin culpa, tras obtener de mí misma o de quién sabe qué ese permiso. La necesidad de olvidar no fue fácil de identificar ni de aceptar. Tampoco fue fácil que otras personas la aceptaran. Oblivion nombré a ese libro y esa palabra dice olvido. Fui desafiante, es cierto, y agrego, Oblivion es además el título de un tango, género que tuvo desde siempre negocio con la nostalgia. Una vez, pero mucho después,
de todo esto, me explicaron el origen de la palabra nostalgia. Me dijeron, viene de algia, que es el dolor, y de nostos, que es el viaje de regreso. Hay un retorno incumplido al país que ya no está, el pasado. Necesité visitar aquel país para salir de él, para que me dejara vivir. Esta necesidad, la del olvido, ¿no? Entre otras, mueve al testimonio, pensé después. Esto impulsó el mío. Para que me dejara salir, debí escucharlo, y lo logré. Mi modo de escucharlo fue escribir. No me habló suavemente el pasado, no cuidó de mí, y por eso temo escribir. No por miedo a recordar lo que sé, no por revisitar las imágenes fijas en mis recuerdos, de las que sí puedo hablar, sino por lo que mis dedos ciegos descubren al mismo tiempo que yo. Mis dedos buscan ciegos, créanme o no. No saben dónde está cada tecla y necesitan, como yo, un tiempo para encontrarlas, que se llena de silencio. Creo firmemente que para escribir debo silenciar lo que sé. Aprendí que no escribo para decir lo que sé, sino para desentrañar lo que no sé y me reclama, algo implacable y que necesito saber cómo es. No quiero decir con esto que yo logre cada vez descubrir grandes cosas. Solo digo que encuentro a veces una pregunta, una nueva pregunta, y eso es mucho. Por ese feliz destello, cuando ocurre, amo a la escritura tanto como le temo, no por otra razón. Escribí para desentrañar aquel pasado, para mirarme y mirarnos. Me acerqué a él con cuidado y así lo sigo haciendo, como si aquel tiempo, esos hechos que no fueron benévolos, debieran ser examinados con cuidado, como si yo misma debiera examinarme así. Digo también que comprendí que no es inmutable la historia personal como no lo es la colectiva. Desconfié de los recuerdos, incluso del testimonio. No nos asustemos, entregué el mío y sé que no está allí mi vida vivida, no la verdad, si eso existe, solo una parte de ella, solo parte de mi verdad. Entregué mi testimonio y digo, seleccioné. Fui cuidadosa al dejar de lado lo molesto, no el mal que me hicieron, el que hice. Seleccioné, repito. Eso es lo que hacemos cada vez al contar, al mirar. ¿Qué es un testimonio sino una mirada, la que cada uno es capaz de sostener? Miro hasta donde da mi valor, llego con mi decir hasta donde puedo, no más allá. ¿Cuánta verdad soy capaz de soportar? No mucha. Eso supieron mis dedos antes de que yo lo entendiera, créanme o no. Sé que pueden comprender, no estoy hablando en contra del testimonio, digo tan solo que así lo entiendo y que tal como lo veo lo acepto, parcial, subjetivo, dolido, por momentos cuidadoso de quien lo brinda y enemigo otras veces. Digo además que él es una herramienta, una de las muchas que necesitamos para indagar al fugitivo, el pasado. En el presente ciclo de encuentros aquí, pude escuchar preguntas que guardo como tesoros. ¿Cómo hacer para salir de la endogamia?, preguntó Gabriela Schroeder. ¿Valió la pena?, interrogó Lucy Garrido a Lilian Celiberti. ¿Por qué hay preguntas que ya no nos hacemos?, Mariana Contreras. Pero no me las guardo, las preguntas, las agradezco.
Creo en las preguntas porque en ellas se sostiene el pensamiento crítico. Son su punto de partida. No me las guardo porque creo que mientras ellas circulen vivas entre nosotros, y no solo en este nosotros acotado, acá los que aquí estamos. Repito, leo de nuevo. No me las guardo porque creo que mientras ellas circulen vivas entre nosotros, podremos establecer ese vínculo del que también aquí se habló, el necesario para articular aquel pasado con el hoy. A ese fin ha de servir la memoria. Escuché aquí. La memoria se hace a partir de múltiples reflexiones. Memoria no son los hechos ocurridos, es lo que a partir de ellos construimos, ese tejido. No tengo nada que enseñar. Con humildad, es decir, de la única manera posible, sumo mi voz, mi lento pensamiento, escribo. Agrego para concluir. Nada de lo que he escrito, nada de lo que he encontrado en el silencio hubiera sido posible si no creyera firmemente que no estoy sola, si no me supiera parte de un colectivo que, compartiendo o no lo que escribo, me acepta y me sostiene. A todos, gracias. ¿Tú vas a decir algo más? No, no. No, bueno, ahora les pasamos la palabra a ustedes. Si quieren hacer algún comentario, pregunta. Bueno, hay un leitmotiv, lo digo por decir así, en las presentaciones, que son muy conmovedoras, como muchas las que han pasado por acá, y tiene que ver, por supuesto, con todo el tema de la memoria, y hoy además transversalizado particularmente con las mujeres, y eso. Justo ayer estuve en un seminario en Facultad de Derecho sobre la perspectiva de género. O sea que el tema de las mujeres está presente, y creo que hay que reivindicarlo, pero en el buen sentido, digo, en el buen sentido. Y son más, es interesante eso, que más colectivos, ¿no? La memoria de las mujeres, que memoria para armar, la trama, los tejidos de vida, bueno, más colectivo que justamente el de los hombres, que salió como muy, muy personalizado, muchos, ¿no? Que muestra las diferentes miradas también. Pero bueno, no, voy a las preguntas porque esto es toda una reflexión que... hay una cuestión, digo, que marca justamente la memoria con el hoy, con el presente, y cómo lo elaboramos la memoria y cómo nos juntamos con las otras generaciones, que me pasó a mí personalmente también, pero bueno, tengo una nieta que vive conmigo, entonces hablamos bastante, pero trasciende, es lo colectivo. Y hay mucho de como, bueno, eso ya pasó, ya está, no sé, hay mucho de eso. Que te escuchaba a ti, bueno, decía, me reflejaba justamente en algunas relaciones o intercambios con jóvenes. Y entonces digo, tiene su mirada y tiene que ver, por supuesto, lo cotidiano hoy, cómo lo miran, ¿no? Y, y bueno, la memoria la traemos justamente como, bueno, como aprendizaje, qué es lo que trasladamos, que en definitiva la memoria es lo que hace a las comunidades, no solamente acá, en las comunidades, porque en los aprendizajes, cómo seguimos para adelante, cómo, ¿no? Qué es lo que nos aporta. Pero entonces hoy, justamente cómo es importante, digamos, cómo trasladamos o cómo cruzamos la memoria con los temas
de hoy, presente, que son candentes muchas veces, y creo que habría reflexiones a hacer donde fundaciones como acá, la Benedetti, también puede trasladarlo, pero digamos que cómo lo cruzamos, porque digamos, los jóvenes hoy se interrogan y dicen, ¿para qué si mañana no estamos? O cuestiones muy de lo cotidiano, el presente, que no ven y no lo relacionan ni con la memoria ni con la perspectiva para avanzar, qué es lo que construimos, porque realmente lo viven así en el presente. Entonces, algunas preguntas que hacía Graciela, palo, algunas de esas preguntas tienen que ver con eso justamente. Entonces, recojo bueno, esas dificultades a veces que traen, bueno, a ver qué reflexión hacemos, cómo lo trasladamos, es lo nuevo, porque ya no se trata de reconstruir, se trata también de proyectar esa memoria, ¿no? Porque parte del trabajo se hizo, parte de trabajo, bueno, de ese desprendimiento de esas etapas. Hoy estamos en otra etapa, a eso me refiero sobre todo. Y tú lo ponías muy claro, digamos, medio con más emoción, pero te referías un poco a eso, ¿no? Bueno, está. Eso. Gracias. Mira, yo no tengo respuestas, eso lo tengo clarísimo, ¿no? Ojalá tuviera respuestas para dar acá. Me parece que es importante primero tener preguntas y aceptar las preguntas. Con respecto a los jóvenes, a mí me parece como más importante, antes que largarles el discurso nuestro para que ellos sepan, porque pobrecitos no saben, porque pobrecitos no les importa. Ellos no son pobrecitos, ellos están viviendo este mundo que nosotros también lo estamos viviendo y sufriendo, ¿no? Entonces, a mí me surge más abrirme a escucharlos a ellos y confiar, y eso se ha dicho acá también, en que si bien hay algunos que no quieren saber nada de nada, que esto, que lo otro, pero también hay cosas que los jóvenes están haciendo por otros caminos muy diferentes a los nuestros, ¿no? Nosotros hicimos un determinado camino, trayecto, que era la militancia gremial o estudiantil, o cada uno en su centro de trabajo, después la militancia política. Bueno, ese fue el camino que hicimos nosotros. Nos propusimos objetivos gigantescos como transformar el mundo, por ejemplo, así, por decirte algo. Bueno, eso lo hicimos nosotros, con las mejores intenciones, por supuesto. No lo logramos, ¿no? Digo, yo creo que no lo logramos, a la vista está. Bueno, entonces, ¿vamos a insistir delante de ellos con que ellos tienen que aprender de nosotros? Yo eso no lo pienso, no pasa por mi mente. En todo caso, si ellos son capaces de hacer otras cosas, de manifestarse de otra forma, de luchar de repente no por cambiar el mundo, pero sí por cambiar un sector parcial de la realidad o incidir sobre ese sector parcial de la realidad. ¿No querés cambiar el mundo? Bueno, pero resulta que estás trabajando concreto con tus compañeros, con tus amigos, con tus profesores, en cosas concretas donde estás ejercitando otra forma de pensar, una libertad que la están ejerciendo. Será en un plano restringido, pero lo están haciendo. Entonces, yo arranco por ese lado, rumbeo mi pensamiento por ese lado, es lo que puedo decir. Gracias por la pregunta. La maternidad en la cárcel. ¿Cómo era y qué significado le dan ustedes a ser madres en las cárceles? ¿Te enorgullece ser madre? A las mujeres nos enorgullece ser madre, pero en la cárcel, ¿qué dificultades se tenía para ser madre en la dictadura? Bueno, qué pregunta, ¿no?
La pregunta es, ¿qué significó ser madre en la cárcel o en la dictadura? En la dictadura y en la cárcel. Bueno, digo, porque sí, son dos respuestas que tienen que ver, pero eso tal vez tengan sus diferencias Sí, su también, diferencia, ¿no? sí. Digo, como yo decía hoy que el Uruguay fue una cárcel grande, entonces también es ser madre en una cárcel grande y después en una cárcel de aislamiento, ¿no? Personalmente, mi vivencia, yo no pude ver a mi hijo cuando nació y lo vi recién al año. Decir, es muy difícil decirte qué significó ser madre en esa. Digo, construí una imagen de mi hijo y de la maternidad, una imaginación, una idea, una utopía, yo qué sé, pero no tenía no tenía la vivencia cotidiana, el tocar la piel, en construirse madre-hijo, hijo-madre, madre-hijo, no la tenía. Y cuando mi hijo pudo a verme, ya estaba en el penal hace un año, que estaba en los cuarteles, me llevaron al penal, pude verlo, tener visita, mi hijo se agarró de los barrotes de la cárcel y no quería entrar a las celdas ni nada. Iba con mi hermano, que sí era chiquito, también, pero él llevaba 4 años. En ese momento mi hermano tenía 5 y mi hijo 1. Mi hermano sí tenía recuerdos de mí y sí entraba feliz a las celdas, a las habitaciones, dice él. Hacía dibujos y conversaba y cuentos, pero mi hijo no quería saber nada, ¿tá? Entonces los milicos no tuvieron más remedio que dejar entrar a mi hermano para que pudiera acompañar a mi hijo, porque mi hijo se prendía y lo llevaban a veces a UPA y le arrancaba los kepis a las milicas y bueno. Fue muy difícil. Yo no tuve que construir una imagen de la maternidad y después construir una maternidad y después al año que salgo, yo quedo embarazada. Y creo que ahí tiene mucho que ver con eso de que yo quería tener un hijo para vivir la maternidad desde el vamos. ¿Tá? Y cuando mi hija tiene un año, mi hijo 5 o 6, me tuve que ir a Venezuela y dejarlos por un tiempo porque no me dieron un salvoconducto, me sacaron de acá, pero no podía sacar mis hijos y pasó un año. Pero ese año que yo tuve con mi hija y ese año tuve con mis 2 hijos, pero con mi hija cuando nació, hice una construcción de la maternidad con ella, que cuando bajó en el aeropuerto de Caracas, mi hijo vino gritando mamá, pero mi hija chiquitita con 2 años, que hace un año que no me veía, gritaba mamá. Esa fue como, reparar algo que no se puede reparar y hoy se viven las consecuencias también, ¿no? En la nivel, de lazos familiares, se viven las consecuencias y bueno, y también en lo social, ¿no? Pero creo que eso permitió esa generación hoy, esa tercera generación que ella hablaba, ¿no? O segunda o tercera generación que ella hablaba de esos gurises, que hoy hacen otra historia. Nosotros quisimos romper con un mundo, con los dueños del mundo, y nos derrotaron, pero ellos no pudieron rompernos a nosotros, y ahí andamos entre la desmemoria y la desmemoria, el olvido y el desolvido. Andamos construyendo caminos que los gurises se suben a otros camiones que no son los nuestros, como decía ella. Hoy no son los nuestros, pero tenemos que apoyarlos, porque cada generación tiene una historia distinta, y eso también están mis hijos y están mis nietos. Yo te voy a contestar algo sobre la maternidad, aunque no, yo cuando estuve presa no tenía hijos todavía, pero claro, la mujer y la maternidad en cualquier lado están unidas. Y se vivieron muchas maternidades. La maternidad de aquellas compañeras que cayeron embarazadas y que tuvieron su hijo presas. Esa maternidad sí yo la viví de costado.
Elena, por ejemplo, tuvo a su hijo y lo tuvo 4 meses, si no me equivoco, con nosotras, conviviendo en un cuartel, 40 mujeres, en un espacio que era una enfermería. Y vivimos con el hijo, con Luis Eduardo, y otra compañera, dentro de las 40 que estábamos ahí, también tuvo un hijo, y también vivió con nosotros, Nico. O sea, vivimos la maternidad de costado, pero también están aquellas compañeras que cayeron y tenían su hijo, ya tenían su hijo, y que vivíamos las visitas que tenían con ellos, las vivíamos también de costado, pero también era una especie de maternidad. O sea, se vivió de muchas formas la maternidad. Después tengo otra pregunta, que ¿de qué manera las presas políticas se organizaron para resistir la represión a través de la lectura, la escritura y la creación de redes de solidaridad? Eso está contado, en bueno, todos claro, los digo, libros. el Está arte, recontra. el arte, todo el arte, no solo la escritura, el inventar las canciones, el hacer murga, el escribir, todo eso, todo el dibujar, todo lo que se podía hacer cuando se podía, digo, cuando se pudo, cuando se podía, eso contribuyó a la libertad que logramos juntas, ese compañerismo, esa libertad que logramos adentro, construyó eso. El hacer artesanía, todo eso construyó. Todo, no solo la escritura, todo en uno. Bueno, si nadie más tiene preguntas para hacer, los invitamos para el próximo jueves, que es el último foro, no de la serie, sino que el último de la democracia hizo que escribiéramos lo que pasó. El jueves próximo están Fernando Butazzoni y Miguel Ángel Olivera, alias Cristo, poeta que él sí que escribió en la cárcel. Así que bueno, los esperamos el jueves que viene. Muchas gracias.